¿Cómo están? Bienvenidos a Democracia, un programa del área futuro de CNN Chile. En esta semana, en que tras las vacaciones se inicia formalmente el 2024, proponemos precisamente una mirada de futuro. Hay conversaciones que tienen que darse, que son importantes y están pendientes. Y hay que darlas, no solo para resolver el problema del nudo político, sino especialmente porque tienen un impacto directo en la vida de las y los ciudadanos. Pensiones, seguridad, reforma tributaria siguen pendientes de solución. Y en estos temas profundizamos hoy en Democracia, en un año en que además tenemos elecciones municipales, donde la realidad de los distintos barrios y comunas, los territorios, será tema central de debate y conversación. Comenzamos. Saludamos a nuestro entrevistado acá en Democracia, Pedro Felipe Ramírez, importante dirigente de la izquierda chilena, ex ministro del presidente Salvador Allende y ex embajador de Chile en Caracas en la segunda administración de Michelle Bachelet. Muchas gracias, Pedro Felipe, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Empecemos por lo más contingente, el hallazgo del cuerpo del exteniente Ronald Ojeda, un refugiado político del régimen de Nicolás Maduro que está viviendo en Chile hace algunos años y que aparece en estas condiciones. ¿Qué le parece este desenlace? Bueno, me parece trágico en primer lugar y me parece que también debemos sacar como país unas lecciones de esto relativo a la necesidad imperiosa de elevar nuestros organismos de inteligencia, ¿no? Creo que cada vez que ocurren cosas así, el país debe extraer lecciones, ¿no? y mejorar como país. Y evidentemente eso nosotros sería necesario para cualquier proceso de secuestro, del carácter que tenga, ¿no? Claro. Para poder evitarlo en primer lugar y en segundo lugar, si es posible, resolverlo en lo más rápidamente posible, ¿no? ¿Cree usted que hubo intromisión del gobierno venezolano? Porque ahora lo que hay son sospechas, ya con el resultado. Hay gente que descarta un móvil político, como lo hace el Partido Comunista. ¿Usted qué ve en este hecho? Veo lo que el gobierno plantea, que hay hipótesis diversas, ninguna de las cuales está aprobada, y aventurar alguna de ellas puede ser extraordinariamente arriesgado y peligroso. De tal manera que creo que esa pregunta hay que responderla diciendo paciencia, tengamos fe y confiemos en nuestros organismos de inteligencia que tenemos, por muy debilitados que estén, pero hacen también cosas importantes. Así que esperemos y seamos pacientes y no apostemos a ninguno. Esto no es un problema de apuestas. Fíjese usted que se llegara a probar que aquí ha habido una violación de soberanía de parte del gobierno de Venezuela, estaríamos en un problema serio. Y entonces, ¿qué pasaría si resulta que apostamos a eso y después no es así? Entonces, sobre todo los dirigentes políticos tienen que tener, y la prensa también, tiene que tener mucha prudencia para tratar este tema. Pedro Felipe, usted vivió el exilio en Venezuela y fue embajador en Caracas, como decíamos, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Conoce bien Venezuela en distintos momentos de su desarrollo democrático y ahora con un régimen autoritario. ¿Cómo describiría esa evolución hasta llegar al momento actual? Usted se ha reconocido chavista, fue simpatizante del régimen de Hugo Chávez, pero cosa distinta es a su juicio lo que ocurre con Nicolás Maduro. Cuénteme de eso. Bueno, en el tiempo que yo fui exiliado en Venezuela, que fue entre los años 76 y 80, el país venía viviendo lo que se llama la Cuarta República. Después de haber derrotado a Pérez Jiménez, al dictador Pérez Jiménez, inició un proceso democrático que no conocía a Venezuela. Venezuela no había tenido gobiernos democráticos por largos periodos, solamente uno,
durante un periodo muy corto. En general había tenido dictaduras militares. Entonces fue un periodo extraordinario, ese periodo que va desde el año 58 hasta el año que diría yo hasta el año del año de la Cuarta República hasta el momento que ha elegido el presidente Chávez, ¿no? Y en que Venezuela tiene un desarrollo económico muy importante, producto sobre todo por el enorme aumento que tuvo el precio del petróleo internacionalmente, ¿no? Y se hicieron grandes inversiones muy importantes. Pero simultáneamente todos quienes estábamos exiliados allí notábamos que había tremendas diferencias entre una gente muy rica y muchísima gente muy pobre. Y yo estaba convencido de que algo iba a pasar, ¿no? Que eso no podía sostenerse. Y lo que pasó tuvo un hombre, Hugo Chávez, ¿no? Y Chávez fue un hombre que cometió algunos errores, fue algo autoritario, pero él respetó las reglas básicas de la democracia. Fíjese que Hugo Chávez tuvo, creo que algo así como 14 o 15 elecciones diversas, nacionales, ¿no? Las ganó todas menos una, y esa una la respetó. Y entonces incluso recuerdo que la Fundación Carter, que hacía observaciones electorales en Venezuela, declaró que al juicio de ellos el sistema electoral venezolano era hasta ese momento impecable y uno de los mejores del mundo. Usted conoció a Hugo Chávez y conoció también a Nicolás Maduro. A Hugo Chávez no lo conocí no lo conocí, nunca. no lo conoció. Pero sí conoció y estuvo con Nicolás Maduro mientras era diplomático allá. ¿Cuál es su impresión de él y de el momento actual de Venezuela? Hay quienes dicen que es un país peligroso para la estabilidad latinoamericana y que Venezuela realiza operaciones de inteligencia fuera de su territorio. ¿Usted cree eso? No lo sé, yo afirmo cosas de las cuales tengo certezas, ¿no? No afirmo de creencias. Okay. No. Yo conocí a Maduro. Maduro llevaba adelante un gobierno, yo diría, prácticamente en la continuidad de Chávez, hasta que el año 15, a finales del año 15, la oposición gana la Asamblea Nacional por 2/3, lo que la habilitaba para, incluso, y lo anunció así el primer presidente de esa asamblea de oposición, de que iban a destituirlo. A destituirlo a través de una acusación constitucional, para lo cual necesitaban precisamente esos 2/3. Entonces, en ese momento se inició un proceso, a mi juicio, que conduce a convertir el gobierno de Maduro en dictadura, ¿no? A través de un proceso que, en primer lugar, anula la elección de parlamentarios del estado de Amazonas, con los cuales, donde la oposición había ganado 13 diputados, asambleístas, con lo cual perdía los 2/3. La oposición, pues, de todas maneras no hace caso de eso y juramenta a estos 13 diputados, con lo cual el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Maduro, claro, declara en desacato a la Asamblea y toma el poder legislativo. El poder del Tribunal Supremo de Justicia pasó a ser simultáneamente el poder legislativo. ¿Y ese fue para usted el momento, el punto de quiebre? El punto de quiebre, sí. ¿Usted fue llamado a informar a Santiago? Fui llamado a informar a Santiago, efectivamente, y en un
Bueno, ese es un acto tradicional en América Latina, en los europeos no tienen ese sistema. Del llamado a informar. De llamado a informar como una especie de protesta Claro. por algo, ¿no? Pedro Felipe, déjeme preguntarle por la necesidad que Chile tuvo de firmar un convenio con Venezuela por temas de seguridad que son evidentes, inmigración de personas con antecedentes penales o personas que vienen a delinquir, y también por el tema fronterizo. ¿Tuvo oportunidad de mirar ese documento? ¿Qué le parece el convenio y cuán confiable es una contraparte como el gobierno venezolano? Me parece bien, porque el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para poder resolver nuestro problema que más afecta a la gente, ¿no? Que es el problema de la seguridad. Entonces, me parece que esa iniciativa fue una muy buena iniciativa. Ahora, de partida uno no puede decir, mire, el gobierno no es confiable, el gobierno venezolano no es confiable, entonces no voy a hacer nada, ¿no? No, por lo menos hay que probarlo, y mientras no se pruebe lo contrario, es un mecanismo sobre el cual deberíamos tener algo de esperanza, ¿no? Es muy complicado que el gobierno parta diciendo no confío en el gobierno con el cual tenemos relaciones. Sí, hay que acordarse que entre Chile y Venezuela hay relaciones de Estado. Claro, tenemos diplomáticas, formales, plenas. Y hay ciertas formas que deben mantenerse por lado y lado, ¿no? Y eso a veces se olvida un poquito de quienes no conocen cómo se deben manejar este tipo de relaciones, ¿no? Pero al gobierno chileno le costó, recuerde usted, lograr una reunión. Sí, el embajador bueno, Jaime Lamuri tuvo que hacer varias gestiones. Todos los acuerdos entre gobiernos cuestan, ¿no? No conozco ningún acuerdo entre gobiernos que no tengan muchas veces un largo proceso de intentos, de conversaciones, siempre cuestan. Pero cuando la contraparte es un régimen democrático, es bastante más fácil, ¿no? Sí, no es el caso. Sí, está más bien, pero seguimos teniendo relaciones nosotros con Venezuela, ¿no? Y entonces, sí, no le demos al gobierno, digamos, no le exijamos al gobierno que no lleve adelante las relaciones con Venezuela como corresponde, llevarlas entre estados que tienen relaciones, se reconocen mutuamente, más allá de las críticas que en materia de derechos humanos y en materia incluso de democrático, el propio presidente Boric lo ha dicho incluso internacionalmente. Recuerde usted esa reunión que convocó Lula, recién iniciado su actual gobierno, a los presidentes latinoamericanos, donde Lula planteó prácticamente un reconocimiento de carácter democrático de Maduro, contrariamente a lo que dijo nuestro presidente, y entre los dos hubo un cierto roce sobre el tema. Entonces, no se olvide eso. Eso fue un gobierno, un presidente joven como el que tenemos. Enfrentar a Lula no es fácil en América Latina, sobre todo para una persona de izquierda. Claro. ¿No? Entonces, tenemos un presidente que tiene convicciones muy claras sobre esto y su gobierno también. Pero eso no impide la necesidad, en este caso, de buscar la mayor colaboración posible de Venezuela para poder trabajar este tema que tanto nos importa a todos los chilenos, que es el tema de la seguridad. Pedro Felipe, ¿usted tiene conocimiento de que entre el gobierno venezolano y las organizaciones, las asociaciones ilícitas que operan desde las cárceles venezolanas, hay alguna relación, algún puente? Bueno, ha habido una ministra de prisiones, hay un ministerio de prisiones en Venezuela, una ministra de prisiones que estuvo mucho tiempo. Hoy día no creo que hay otra persona, no está ella, pero ha estado en largos periodos, que se llama Iris Varela. Tiene un conocimiento exacto de la situación interna, conoce a
los pranes, se llaman allá, lo que aquí se llaman los choros, que son como los jefes de las pandillas, allá se llaman pranes. Ella conoce todo, negocia con ellos, tiene una relación muy directa. Y esa ministra, yo sí estando allá como embajador, la escuché por televisión decir en este periodo posterior al quiebre, digamos así, decir, Venezuela podrá estar en cenizas, pero nosotros no vamos a entregar el poder. O sea... Clarísimo. ¿Y ella tiene un cargo actualmente en el gobierno? No lo sé, porque Ya. creo que la ministra de Prisiones es otra en este momento. Perfecto. Y lo último que quisiera preguntar... Pero de todas maneras ella es una mujer influyente dentro del madurismo. Muy influyente. Entiendo. Sí. ¿Usted ha recibido a venezolanos que han ingresado a Chile de manera irregular, buscando un mejor futuro, huyendo del hambre, de la persecución política, en fin? De una u otra manera, hasta hoy día recibió a 35. A 35 venezolanos, como los venezolanos lo acogieron a usted cuando usted vivió el exilio allá, ¿no es verdad? Me imagino que hay una intención también de devolver la mano. Hay una intención obvia, porque me trataron estupendo. A todos los chilenos que estuvimos allá nos trataron estupendo. Y además porque es un pueblo maravilloso y además porque, mire, cada vez más hoy día somos ciudadanos del mundo. Todos los que vivimos en esta tierra amenazada por diversas razones, ya sea por la guerra, que podría llegar a ser una guerra atómica, o por el calentamiento global. Y hoy día la casa que nos pertenece a todos y que está amenazada, ¿no?, nos hace cada vez más ciudadanos de un mismo de una gran nave espacial. Esta es la única nave espacial que tenemos. Es la única que tenemos. Le entiendo, pero también es cierto que el gobierno tiene que gestionar el tema de las fronteras, ¿cierto? Una frontera tan porosa como la chilena. Sin duda. Y en ese sentido, ¿usted cuál cree que sea la solución? Porque se le pide al gobierno que cierre las fronteras y la inmigración venezolana ha sido muy intensa en los últimos años, la más significativa. ¿Por dónde cree usted que pasa la solución? A ver, en primer lugar, a mi juicio hay que tomar en cuenta que la migración es una necesidad imperiosa de sobrevivencia de las personas que lo hacen, ¿no? Venezuela tiene, las Naciones Unidas habla de 7,5 millones, yo creo que queda corta. Yo creo que debe estar en los 9 millones de desplazados, inmigrantes. Claro. Eso prácticamente el 30% de la población. Es una cosa impresionante. Y yo conozco el drama de la manera como llegan a Chile, ¿no? De una manera que cada cual es una novela. Cada uno de ellos es una novela, es un drama espantoso, ¿no? Y eso demuestra la decisión de emigrar. Y la razón es muy simple, porque el hambre los pone en riesgo su vida, y para qué digo el futuro, ¿no? El futuro de los jóvenes y qué sé yo. Entonces, por eso se emigran tanto. Y fíjese usted que entre Colombia y Panamá hay una selva que se llama el Darién. La carretera panamericana nunca pudo pasar por ahí, nunca pudo pasar porque es impenetrable. Y han logrado pasar miles de venezolanos por ahí, muchos de ellos murieron ahí, han muerto ahí. Precisamente eso habla de la enorme decisión de salir de un país que es su país, que aman, ¿no?, pero que dejan para ellos y para sus hijos, ¿no es cierto?, una situación ya inmanejable de vida y de futuro, ¿no? Entonces quiero, para concluir, mire, ¿sabe? El migrante hará cualquier cosa. Y son como el agua. ¿Sabe? El agua cuando empieza a filtrarse va por donde encuentra. Basta con que haya gravedad. Y el agua va buscando los caminos, ¿no?
y va a llegar al mar el agua, abrirá un río, abrirá un riachuelo para llegar al mar, porque la gravedad lo lleva para allá. El hambre es igual para los venezolanos, ¿no? Y en consecuencia, pensar que vamos a parar nosotros, levantar el muro de Trump y qué sé yo, para que no lleguen acá eso es imposible. Ahora, fíjese usted, acaba de dictarse una ley que se llama la ley que declara delito la inmigración ilegal, ¿no? ¿A quién cree usted que amedrenta con eso? Amedrenta a la gente que quiere venir aquí a ver una vida sana, honesta. ¿Usted cree que amedrenta a los delincuentes que van a venir acá? Si los delincuentes vienen a hacer un delito más grave que ese, se van a reír a carcajadas, ¿no? de esta. Entonces, a mi juicio, hace mucho rato, hay una política muy equivocada en el país. Viene esto de la época del presidente Piñera, ¿no? Y que gracias a Dios por esta polarización política que existe hoy día, la oposición ha tratado de impedirle al gobierno de Boric llevar adelante una política migratoria mucho más humana en primer lugar y mucho más positiva. Fíjese usted, nosotros debemos tener más o menos 1,5 millones de venezolanos en nuestro país. ¿Sabe usted cuántos médicos tenemos acá? Venezolanos. ¿Sabe usted? Sí, ¿por qué no lo sabe que usted es periodista? Son muchos, pero no sé el número exacto, no me atrevo a decirle un número exacto. Es que sabe una cosa. Porque sería imprecisa. Lo esconden. ¿Por qué lo esconden? Para poder hablar de lo malo de la inmigración. ¿Usted cree que hay una acción deliberada? Deliberada. Se va a sorprender lo que lo va a decir. Hay 8.000 médicos venezolanos. 8.000. 8.000 médicos. A lo mejor incluso me estoy quedando corto. 8.000. ¿Sabe usted, por ejemplo, me voy a referir incluso a la cantidad de profesionales que hay acá, ingenieros en distintas profesiones? ¿Sabe usted, por ejemplo, que si no fuera por los haitianos, muchos agricultores no tendrían trabajadores magníficos como son los haitianos? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no valoramos cuántos son, qué porcentaje de los venezolanos son delincuentes? Los que cometen delitos. Sí, 3%, 5%. Y perjudican a las personas honestas que están acá. Pero las personas honestas al revés, y esas personas honestas, incluso indocumentados, ¿no es cierto?, están trabajando honestamente la mayoría de ellos. Absolutamente. ¿No es cierto? Y se les abusa, porque aquí los abusan empresarios, los abusan, los controlan la policía. Miren el abuso que hay impresionante. Yo doy testimonio de eso, ¿no? Sí, entiendo. Pedro Felipe, se nos acabó el tiempo. Muy bien. Muchísimas gracias por la conversación acá en Democracia en CNN Chile. Muy bien, gracias a usted. Pausa y ya seguimos con más. De regreso en Democracia acá en CNN Chile, les contamos que nuestro país es el segundo con la tasa de natalidad más baja en Latinoamérica. Nuestra población está envejeciendo y eso nos genera una serie de nuevos desafíos a nivel de políticas públicas. ¿Cuáles son las causas y qué implica? Lo vemos en el informe de Camila Guía. En 2020, casi el 50% de las mujeres usa algún método anticonceptivo moderno, lo que equivale a 851 millones. El uso de anticonceptivos promueve el derecho humano de las personas a determinar el número de hijos que desean tener y el intervalo de tiempo entre los nacimientos. Son datos de la Organización Mundial de la Salud que tienen como resultado que hoy las mujeres estén decidiendo tener menos hijos. La población joven hoy en día está priorizando una realización personal y una realización profesional por sobre un proyecto de vida vinculado a una maternidad o una paternidad, ¿no es cierto?, durante esa etapa de la vida.
y todo esto da como consecuencia efectivamente que haya una baja de natalidad. Las últimas cifras publicadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas indican que a nivel mundial las mujeres están teniendo en promedio 2,3 hijos, mientras que en 1950 eran 5. En Chile son 1,5, siendo el país con menor natalidad en Latinoamérica. Se ha descrito que conforme ha ido evolucionando la mayor equidad de género, como también todas las políticas públicas relativas al control de la natalidad o al acceso de anticonceptivos ha sido muy exitosa. Pero en segundo lugar también hay otros factores culturales asociados, por ejemplo, al hecho que las mujeres hoy en día tenemos mayores niveles educativos, tenemos también otras aspiraciones que van más allá del tema de ser dueñas de casa, y eso también redunda finalmente en una decisión finalmente de tener menor número de hijos. El descubrimiento de los anticonceptivos hormonales orales se considera como el segundo evento más importante del siglo XX para la mujer, después del derecho a voto. El aumento del empleo femenino y la expansión de la educación universitaria figuran en muchos países como las causas del aumento de la edad media al nacimiento del primer hijo. Existen hacia varios años ya una serie de políticas públicas que han impulsado efectivamente un descenso en la fecundidad de la población adolescente y joven en nuestro país, y esto ha sido muy favorable porque ha permitido efectivamente, sobre todo, que mujeres, adolescentes y jóvenes puedan realizar un proyecto de vida que no esté necesariamente vinculado a la maternidad. En el marco de una sociedad que debe ser capaz de satisfacer sus propias necesidades a través de su fuerza laboral que tiende a envejecer, la caída de las cifras en la natalidad representan un desafío del que hay que hacerse cargo. Eso que hoy día nazcan menos niños en Chile, lo que va a redundar es que tengamos, por el otro lado, un mayor número de personas mayores. Entonces, la principal consecuencia tiene que ver con un envejecimiento de la población y con el hecho que hoy día, ¿no es cierto?, tengamos cada vez mayor número de personas de 60 años más en disminución o en desmedro del número de niños. Si es que nosotros no logramos crear instancias, ya sea desde la política pública o bien desde los diferentes ámbitos de acción de una sociedad, vamos a tener cada vez menos fuerza juvenil también, ¿cierto?, que pueda participar en estos procesos, como por otro lado también menos fuerza laboral que necesitan los países para sostener esta proporción cada vez mayor de las personas. También hay otros desafíos en torno al cuidado. Por supuesto que involucra que a mediano y largo plazo tengamos que como país generar finalmente una serie de modificaciones en términos de cuáles van a ser los énfasis en materia de salud pública para poder proveer servicios finalmente de cuidado o de salud a aquellos que hoy día padecen una enfermedad, pero también hay todo un desafío en términos de generar prevención y promoción para que aquellas personas que empecemos a envejecer en los próximos años también tengamos la mayor cantidad de tiempo de independencia. El fenómeno de la migración tiene un impacto en las cifras de natalidad que explica por qué en nuestro país la caída ha sido mermada. Lo que suele suceder es que esta gente viene con una cierta como cultura y ciertos como patrones de fecundidad que vienen a reproducirlos dentro del interior del país. Entonces ellos suelen tener, sobre todo en un primer momento, la misma cantidad de hijos que en su país de origen. Entonces, eso implica que hoy en día la mayor cantidad de niños, o un número importante de número de niños que están naciendo, son chilenos, pero de padres migrantes, ¿no es cierto? Entonces tienen tasa de fecundidad de 3 niños por mujer, y eso compensa un poco el hecho que las chilenas estemos teniendo menor número de niños. Ahora, el problema después se suscita en que hay una cierta como aculturación en términos de que estas personas a lo largo del tiempo, o sus hijos, van a reproducir los patrones chilenos. Es el análisis de un cambio sociocultural a partir de la independización y del acceso a educación de las mujeres. Una nueva sociedad que tiende a envejecer, pero donde las mujeres tenemos el legítimo derecho a tomar nuestras propias decisiones. Es momento del debate en nuestro panel acá en Democracia. Hoy me acompañan Sebastián Izquierdo, investigador y coordinador académico del CEP, que además fue superintendente de educación en el segundo gobierno del presidente Piñera. ¿Cómo está, Sebastián? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y también estamos con Pamela Figueroa, politóloga académica de la Universidad de Santiago y que fue jefa de estudios de la SECPRES en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias, un gusto estar acá. Y menciono sus pasos por la administración pública porque eso les da como más derecho para opinar sobre el tercer año que enfrenta el presidente Gabriel Boric. El próximo 11 de marzo se cumple sus 2 años de mandato y entra el tercer año con una serie de desafíos, de políticas públicas, de leyes pendientes, de debate, y un debate que nos dejó como el final de las vacaciones, que es este de
las convicciones versus los acuerdos y que plantea el diputado Gonzalo Vinter y otros. ¿Qué les ha parecido esta discusión, esta conversación, Pamela? Bueno, yo creo que para gobernar y sobre todo para hacer un gobierno de reformas como el que se planteó el presidente Boric, se necesitan las dos cosas. No es para nada incompatible tener convicciones y lograr los acuerdos, porque finalmente gobernar es generar diálogo para llegar a esos acuerdos. Finalmente yo creo que la ciudadanía también espera eso y hay muchos estudios de opinión pública que ha hecho el mismo Centro de Estudios Públicos que muestra que las personas lo que esperan de sus élites, de sus dirigentes, es que construyan acuerdos. Entonces, para llegar a acuerdos es necesario tener convicciones, porque tú siempre para construir un acuerdo tienes que mostrar cuál es tu posición inicial, qué es lo que a ti te gustaría como grupo, lo que tú representas, para construir un acuerdo democrático. Y eso finalmente diferencia la democracia de otros sistemas políticos. Entonces creo que me parece una disputa un poco artificial. Yo creo que se necesitan las dos cosas y la historia de Chile, no solo la reciente, sino que la historia larga de Chile, yo creo que ha mostrado que cuando Chile ha avanzado más hacia metas como sociedad, como país, es cuando se ha logrado construir estos grandes acuerdos a partir de las diferencias y de las convicciones de distintos grupos de la sociedad. Así que me imagino que fue un debate de verano, pero creo que ahora ya empezando el año, y creo que ahí el presidente ha mostrado gran convicción de buscar acuerdos y de avanzar en acuerdos políticos amplios para dar respuesta a las demandas que tenemos como sociedad. Sí, yo creo que ese es el objetivo principal. Sebastián. Bueno, yo concuerdo que todos los gobiernos, independientemente del color, necesitan los acuerdos para cumplir su programa. Pero sí veo una dificultad aún mayor en el actual gobierno, en el sentido de que el programa en el cual el presidente salió electo, la misma batalla cultural que el diputado Vinter plantea, ha cambiado profundamente. Y fue muy evidente justamente en el proceso constitucional, en el primero, en el cual el propio exministro Jackson dijo que iba a poner, era condicional a su programa. Y hoy día ha pasado mucha agua por debajo del río y por lo tanto me imagino que hay ciertos sectores del actual gobierno que en realidad dicen, bueno, no hemos dedicado mucho a administrar y hemos dejado cierto vacío en esta batalla cultural para poder propiciar ese programa de gobierno que al parecer ese programa ya está desechado y hoy día hay un alma en el gobierno que dice, bueno, tenemos que ser pragmáticos, tenemos que llegar a ciertos acuerdos o si no van a pasar 4 años sin haber cumplido ninguna de las promesas que la gente espera, no las promesas que el gobierno se planteó al inicio. Ahora, hay cuestiones sectoriales que son problemáticas. Hoy día comenzó el año escolar y el tema de los SLEP, específicamente el de Atacama, sigue siendo un conflicto para el gobierno que pareciera no ser capaz de dar respuesta, digamos, oportuna y cabal a lo que está pasando en Atacama con colegios que todavía no tienen recepción sanitaria, que tienen algunos problemas menores, pero que igual pueden impedir que se inicien las clases, y con unos profesores que van a seguir, uno podría pensar, en pie de guerra. No han decidido el tema del paro, pero hay algunos que están en una huelga de hambre. Entonces, ¿cómo crees que este tema específico, Pamela, puede golpear al liderazgo del ministro Cataldo y eventualmente hacer que el inicio del tercer año del presidente sea más complicado? Sí, yo creo que este es un tema bien complejo. Bueno, ha tenido mucha repercusión pública el inicio del nuevo sistema de educación, ¿no es cierto? Lo que conocemos como SLEP, sobre todo por el caso Antofagasta, porque además, bueno, siempre ha sido complejo. De Atacama. De Atacama. Siempre ha sido complejo la discusión de generar esta reforma a la educación y para el gobierno del presidente Boric, sobre todo también por lo que significa esa generación política, la educación es un tema muy prioritario. Entonces, creo que van a ser medios bastante por lo que se puede hacer en los distintos niveles de educación y lamentablemente ha sido un conflicto que ha sido muy difícil de abordar y de acotar. Y como esto además va a ser gradual, la implementación de los SLEP, si no se logra resolver ese caso, eso puede tener impacto en otros ámbitos. Entonces yo creo que es un tema bastante importante, prioritario, a pesar de que sabemos que hay otros temas en agenda, seguridad, economía, etcétera, pero el caso de la educación es un caso muy vinculado
a la propia agenda de este gobierno, sobre todo lo que ha sido el Frente Amplio y lo críticos que han sido en cómo se dio el sistema de educación anteriormente. Y además Entonces, las dificultades para implementar las soluciones de los colegios de Atacama, que estuvieron 3 meses sin clase, también puede ser una prueba de fuego para demostrar si el gobierno es capaz o no es capaz de administrar una cuestión que no debiera ser tan difícil, tan ingobernable. ¿Cómo lo ves tú como ex superintendente? Bueno, son 80 días que estuvieron sin clase los niños, por lo tanto, que estos días que se empiecen a sumar cada vez más, creo que es sumamente grave, sobre todo en un país que tuvimos 257 días lectivos que no se realizaron las clases por las pandemias, récord de la OECD. Por lo tanto, es sumamente grave desde el punto de vista educacional y también desde el punto de vista político, porque esto es una ley que fue justamente diseñada por quienes hoy día están gobernando. Y esto no es un problema que se aloja solamente en Atacama, esto es un problema estructural que uno observa hoy día en menor medida en algunos y en otros en mayor medida, en los 15 servicios locales, en los 11 y hoy día partieron 4 más en enero, y por lo tanto este problema lo vamos a seguir viendo. ¿Uno podría esperar una mayor gestión del gobierno en Atacama? Sí, pero la verdad es que no se va a resolver si es que no hay modificaciones sustantivas en la ley. Y eso puede ser un tema nuevo de agenda, digamos. Totalmente. Yo sé que el ministro de Educación, el ministro Cataldo, está trabajando justamente en ello. El ministro anterior hizo algunas recomendaciones de mejora, pero son insuficientes, son parches a mi juicio. Y espero que ahora, en marzo, se introduzcan cambios sustantivos, porque si no, esto del SLEP de Atacama, en próximos meses vamos a ver otros más, porque vamos a tener que llegar a 70. Hoy día estamos hablando que hay 11, 15 funcionando, y cuando lleguemos a 70, fácilmente vamos a tener unos 10 casos como el que estamos observando hoy. ¿Qué te parece el liderazgo del ministro Cataldo, considerando además que la semana pasada volvió a reponer la idea del CAE, ¿cierto?, con el aumento de los morosos y este planteamiento de que el gobierno va a entregar una propuesta? Yo veo al ministro un ministro dialogante, un ministro que sabe de lo que está hablando, entiende las posiciones políticas, las diferencias, por lo tanto, a mi juicio yo tengo una buena evaluación de él. Sin embargo, cuando uno empieza en materia, sobre todo de educación superior, con el actual subsecretario, uno ve ciertas incongruencias. Cada cierto tiempo vemos un alma del gobierno, por ejemplo, hablando de condonación universal del CAE, y luego tiene que salir o el ministro Marcel o el ministro a poner ciertos paños fríos, y la verdad es que al final de cuentas está teniendo consecuencias muy graves para la nación. Estamos hablando de 300 millones de dólares que ha tenido que desembolsar el Ministerio de Hacienda. Estamos viendo cómo la morosidad está aumentando más del doble justamente de los egresados, y por lo tanto estas ambigüedades creo que no le están haciendo bien al Ministerio de Educación y también al gobierno de turno como al país. Sigamos proyectando, Pamela, lo que viene en el año legislativo. El gobierno va a reponer la reforma tributaria que fue rechazada, la idea de legislar hace un año ya. Y desde los sectores más de izquierda del oficialismo le están pidiendo que se reponga el impuesto a los superricos para financiar con eso la reconstrucción de Viña del Mar. Entonces, dicen, como este es un año electoral, va a ser muy costoso para la oposición estar en contra de una idea de ese tipo. ¿Cómo crees que va a darse ese debate? Sí, bueno, yo creo que este año legislativo va a ser bien importante. Nosotros tenemos un diseño institucional en Chile donde es muy difícil para los presidentes tener mayoría en el Congreso. Eso lo hemos visto en todos los últimos gobiernos y para este especialmente. Ya yo creo que además el gobierno del presidente Boric tiene una característica especial, que él construye una coalición política con otra coalición, ¿no es cierto?, que el socialismo democrático, que inicialmente no era su coalición, y con eso amplía su cantidad de votos en el Congreso, pero así todo no tiene, ¿no es cierto?, los quórums suficientes para abordar sus principales reformas. Entonces creo que en ese contexto, todo este debate anterior de las convicciones versus los acuerdos, debiera primar la idea de los acuerdos, porque para avanzar en cualquier de las grandes reformas que necesitan leyes, porque todas las reformas necesitan ir al Congreso, se requiere construir estos acuerdos. Entonces yo creo que ese va a ser uno de los principales desafíos para el gobierno, para el presidente, su comité político, que están trabajando permanentemente en eso, pero para eso es muy importante cómo tú proyectas tu agenda legislativa. Ya hemos visto que ya hubo una primera reunión de gabinete donde se empieza a conversar la agenda legislativa, porque tú pones un proyecto de ley, pero también depende mucho qué otros proyectos de ley están en las distintas comisiones
en cómo se avanza o no se avanza, porque son los mismos parlamentarios los que votan todos los proyectos de ley. Entonces, esto se construye como un Lego, como un puzzle, no es lineal, no es Claro. que este proyecto se conversa, no, porque todo está relacionado. Entonces yo creo que es muy importante, yo creo que aquí vamos a ver como el talento que tenga también el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo en Chile es el gran legislador, tiene iniciativa legislativa, entonces es muy importante cómo el Ejecutivo se moviliza en cómo se construye esa agenda legislativa para poder priorizar proyectos de ley donde existan acuerdos. Y eso obviamente va a dejar personas que no van a estar tan contentas ni en el gobierno ni en la oposición. Entonces, esta tensión creo que se ha dado también en gobiernos anteriores, de que los partidarios del propio gobierno quieren ir un poco más allá, pero es en el fondo el Ejecutivo también que va a tener que ir construyendo esto. Este es un año electoral, pero recordemos que es un año electoral municipal, Sí. ¿ya? Donde no necesariamente los parlamentarios ven como prioridad todo lo que está pasando en las municipalidades, pero sí es relevante porque finalmente puede ser la base electoral para las elecciones del 2025, que es donde sí van a haber elecciones parlamentarias y presidenciales. Yo creo que la cuestión municipal se va a jugar en materias mucho más concretas, que yo creo que tiene que ver con seguridad y economía. Yo creo que las y los alcaldes ya están abriéndose como hacia esos temas, porque es lo que las personas ven más directamente todos los días, y estos temas que son un poco más complejos y que las personas no saben si realmente le afecta o no le afecta, se dan más a nivel político. Entonces, lo electoral de este año afecta, pero creo que este año hay un gran protagonismo del Poder Ejecutivo, de los partidos políticos en general, y de cómo los parlamentarios también se van proyectando hacia el 2025. Entonces, Sebastián, hay un puente. Hay un puente ahí. Es interesante. ¿Cómo lo ves y qué crees que debiera priorizar el gobierno? Porque pensiones está ahí Dando bote y hay acuerdo en que no pueden pasar 10 años más para que esta cuestión se resuelva. Pero Yo creo que el gobierno está en una posición compleja, justamente porque el pacto fiscal es justamente la llave que le va a permitir acoger las diferentes demandas sociales y por lo tanto estas reformas estructurales como por ejemplo la de pensiones, la de salud, seguridad. ¿Y qué es lo que uno ve? Uno ve un programa de gobierno inicial que quería 8 puntos del PIB, lo que era inédito en el mundo. Sabíamos que si se recogían esos 8 puntos del PIB iba a haber un decrecimiento en Chile seguro, eso al menos la experiencia internacional nos indicaba aquello, pero se fue matizando. Entre medio un rechazo por la idea de legislar, y hoy día lo que estamos es en una propuesta totalmente diferente, y lo que uno observa más bien es un ministro de Hacienda que ha ido cediendo, y uno espera también que la oposición justamente lleguen a esos acuerdos, porque la verdad es que Chile necesita los recursos. Pero a la vez, este gobierno tiene un problema muy, muy relevante que se arrastra de los otros gobiernos anteriores, es que no estamos creciendo. Lamentablemente, si esta mitad de gobierno uno ve el promedio de crecimiento, es el crecimiento más bajo desde la democracia. Si uno ve el crecimiento que fue negativo el semestre pasado, somos el peor de América Latina. Y sabemos que un punto de crecimiento son 570 millones de dólares y por lo tanto necesitamos ese crecimiento, necesitamos que los recursos lleguen a las personas. El caso corrupción empaña bastante este proceso de negociación, pero la verdad es que creo que debiéramos llegar justamente a esos acuerdos de este pacto fiscal, que no es solamente aumentar impuestos, sino que generar incentivos para el crecimiento, para mejor gasto, etc. ¿Y eso implica que la oposición se abra a que se aumente el impuesto? Efectivamente, o sea, hay impuestos que debieran las exenciones, fue el ministro Sebastián Piñera. Pero impuesto a la renta. A las personas. Claro, o a los llamados súper ricos específicamente. Bueno, lo que está proponiendo hoy día el ministro Marcel más bien es que las personas sobre 3.200.000 se les aumente el impuesto que pagan producto de su trabajo, y a los más ricos de 40 a 43%. O sea, ¿qué quiere decir? Hay un esfuerzo ahí. Pero la oposición lo que está diciendo, bueno, pero hay un tramo muy grande excepto, que debiéramos también empezar a pedirles que haya mayor recaudación. Es decir, hay ciertas aproximaciones, creo yo, en esta materia. También en las múltiples exenciones. Sí, en eso hay acuerdo. En eso hay acuerdo. O en evasión y elusión también hay puntos también que por supuesto que no. Y eso creo yo que catapulta
una reforma previsional, porque la reforma previsional necesita recursos, la que está planteando el gobierno como la que estaría planteando la oposición. ¿Hay acuerdos? Sí, hay acuerdos, que con el 10% no alcanzan las pensiones, hay que aumentar el ahorro. Hay desacuerdo en qué pasa con esos 6 puntos, si se van para reparto o directamente para la capitalización individual, pero al menos sabemos que necesitamos llegar al 16%, y yo creo que para Chile sería muy malo que al menos no subamos la tasa de cotización, porque en realidad esto lo conocíamos hace más de 15 años atrás, y mire cómo estamos con pensiones que hoy día no son suficientes, sobre todo para la clase media, porque la pensión garantizada universal, que son más de 3 puntos del PIB, ha hecho que las tasas de reemplazo sean significativamente mejores que las que teníamos antes. Vamos a hacer una pausa, todavía tenemos un tiempo para conversar con Sebastián Izquierdo y Pamela Figueroa en Democracia. Volvemos en Democracia con el análisis político junto a Sebastián Izquierdo, a Pamela Figueroa, en este tercer año que inicia la administración del presidente Boric, que es un año de elecciones municipales, y ahí los pactos políticos, los partidos están en pleno para ponerse de acuerdo, con acercamientos y alejamientos, tanto en el oficialismo como en la oposición. Ahora Republicanos dijo que quiere competir con todo, digamos, y había habido un acuerdo anterior de hacer pactos por omisión. Hay que ver cómo se va a desarrollar eso. ¿Cómo vislumbran la importancia de estas elecciones municipales específicamente, Sebastián? Yo creo que son sumamente importantes. Va a ser un año de mucha tensión política, creo yo, porque por una sencilla razón, porque las municipales son la antesala de las elecciones más relevantes, que serían las presidenciales, las parlamentarias, y por lo tanto donde se miden las fuerzas, donde justamente hay un proceso muy áspero de negociación, que lo estamos viendo justamente con Republicanos, que lo veíamos en el plebiscito anterior, que quería que todos estuvieran juntos a ellos, y ahora ellos mismos también buscan excluirse, y eso justamente genera las fricciones que estamos observando. Y la verdad que eso en el Poder Ejecutivo es bastante complicado, porque, y hay que decirlo, este gobierno le ha salido muy difícil, porque este no es un año excepcional, ha tenido todos los años elecciones. Plebiscito 1 constitucional, plebiscito 2 constitucional, municipales, y el último año va a tener las presidenciales. O sea, por lo tanto... Terrible. Nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Ninguno. Y por lo tanto el periodo, las ventanitas para llegar a acuerdos son sumamente estrechas, y yo creo que hoy estamos en esa ventana, pero una vez que se inicie, y eso muy pronto, va a ser muy pronto, las campañas municipales, esa ventanita se va a cerrar, y por lo tanto vamos a tener que esperar hasta después de la municipales para llegar a ¿Y a la derecha cómo la ves? Yo la veo zigzagueante. ¿Por qué? Porque yo veo una relación con el Ejecutivo que me cuesta seguirlas. Muchas veces veo que hay una posición constructiva, de tratar de llegar a acuerdos, y por otra parte veo una posición más bien de negar la agua y la sal. Y creo que no se ha puesto de acuerdo, y a mi juicio creo que el elemento detonante han sido justamente estas reformas, que creo yo que no le está haciendo mucho sentido a la gente, y hace que la derecha tenga estas dos almas y no sea capaz de ponerse de acuerdo, porque justamente tiene muchos costos políticos, porque estas reformas emblemáticas no le está haciendo sentido a la gente, y por lo tanto prima más bien el de ser más obstruir justamente más que construir. Y por lo tanto creo que este es como el tango, se baila a dos. Uno necesita un poder ejecutivo que le haga sentido, sintonice con las demandas ciudadanas, y a la vez uno necesita también una oposición que escuche, que negocie más, y porque al final de cuentas, si realmente nos importa mejorar la calidad de la educación, necesitamos mejorar las leyes. Si nos interesa mejorar las pensiones, hay que cambiar las leyes, y eso se hace en el Poder Legislativo con acuerdos. Pamela, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, esta es una elección, la municipal de este año, bien importante, porque va a ser la primera elección con candidaturas con voto obligatorio, ¿ya? Y eso no lo hemos visto de hace más de una década, más de 10 años. Entonces creo que eso va a ser muy importante, porque hay un grupo importante de personas que antes no votaban, que se han sumado por el voto obligatorio, que lo hemos visto en los últimos plebiscitos, y son votantes y electores bien desconocidos, claro, ¿no es cierto? Más o menos se sabe un perfil sociodemográfico, pero no se sabe un perfil
político-electoral. Y esta va a ser una elección compleja. Recordemos que no solamente elegimos alcalde y concejales, elegimos gobernadores y consejeros regionales. Por tanto, hoy nos vamos a enfrentar a una elección con 4 votos bastante amplios, por lo menos los de concejales y core, muchas candidaturas, y yo creo que ese va a ser un desafío en la relación de la política con la ciudadanía. Entonces creo que eso es lo primero relevante. Además, esta es una elección que se activa rápidamente. Nosotros ahora ya en abril se tienen que empezar a determinar las candidaturas si es que van a haber primarias. Claro. O sea, ya en ese momento los pactos políticos tienen que tener una claridad de cómo van a enfrentar esa primaria, qué pactos van a hacer, cómo van a hacer. Y bueno, como se eligen cargos uninominales, que son los alcaldes y gobernadores, y grupos colegiados, en el fondo, que son los concejales y los core, son estrategias totalmente distintas para estos tipos de elecciones. Y ahí yo creo que tanto la derecha, las derechas y la centroizquierda y la izquierda tienen un desafío importante, porque creo que esto es un inicio de un ciclo político diferente al que estábamos acostumbrados. Ya se cerró el tema constitucional, que estuvimos bastantes años, ¿no es cierto?, discutiendo sobre eso. Hay una ciudadanía que yo creo que lo único que todos tenemos muy claro es que están demandando cosas concretas. Esta ha sido la semana de hablar del concretismo, ¿no es cierto? El presidente de la República pidió a sus ministros concretar. Yo creo que en la oposición está pasando lo mismo, o sea, cómo se concreta lo que viene. Y eso no es fácil. Yo creo que es un desafío importante. Y creo que lo que decía Sebastián es muy interesante en el sentido de que el gobierno y la oposición tienen que encontrar un punto de diálogo, porque si no se logra, ¿no es cierto?, resolver ciertas cosas, la ciudadanía castiga a todos por igual. Claro. Acá no hay un castigo de que la Selectivo. derecha dijo esto. No, es la clase política o el sistema político no está respondiendo. Entonces yo creo que eso es lo clave de ahora, porque hemos estado en elecciones, ¿cierto?, todos los años, pero ahora viene un ciclo que vamos a renovar a casi todas nuestras autoridades en 2 años, el 2024 y el 2025. Entonces, vienen desafíos bien importantes. Qué interesante haberlo podido proyectar con ustedes. Pamela, Sebastián, muchísimas gracias por venir a conversar conmigo a Democracia. Muchas gracias a ti por la invitación. Despedimos esta edición de Democracia. Muchísimas gracias por la compañía. Hasta la próxima en CNN Chile.